Así que hoy día vamos a entrar en la tercera parte de nuestra serie llamada La Gran Cosecha. Y vamos a regresar a nuestro texto central que se encuentra en Mateo 9, los versículos 35 al 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban explotadas, esto es, extenuadas, agobiadas, angustiadas, abatidas y desamparadas, esto es, dispersas, indefensas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente, la cosecha es grande, pero los obreros segadores son pocos. Así que oren al Señor de la cosecha que envíe obreros o segadores a su cosecha. Como ya hemos visto anteriormente, en este extracto del Evangelio de Mateo, vemos aquí que se describe el ministerio del Señor Jesús en Galilea. Y aquí vemos al Señor que dijo a sus discípulos: ciertamente la cosecha es grande, pero los obreros, los segadores, son pocos. Y miren, la mies es mucha, la cosecha es inmensa y es preciosa. Y no podemos fallar en recogerla, porque estamos a las puertas, estamos al fin de la era de la iglesia, y este tiempo será caracterizado por una cosecha de vida sin precedente en toda la historia de la iglesia. Así que el Señor nos está llamando a volvernos más conscientes de ella. Él quiere que cada uno de nosotros, poco a poco, en base diaria, saque sus ojos de sí mismo y empiece a mirar los campos que están blancos para ser cosechados. Él quiere que tú y yo, poco a poco, nos preparemos para esto mismo, mirando a la gente como Él la ve, teniendo el mismo corazón y la misma compasión que el Señor Jesús tiene hacia las personas. Así que Él nos llama a nosotros segadores, pescadores de hombres, ministros de la reconciliación, embajadores del reino y ganadores de almas. Y por supuesto, todas estas expresiones son simplemente descripciones del trabajo que nos toca cumplir a nosotros como siervos de Cristo en estos últimos días. Así que sí, los campos están blancos para la siega, y los campos de hoy son mucho más extensos que los del primer siglo de nuestra era. Recuerden que actualmente somos casi 8,000 millones de personas. Esto significa que hay abundancia de gente perdida. Lo que necesitamos entonces es preparar más obreros, segadores y ganadores de almas para poder hacer frente a semejante tarea, porque los pecadores son muchos, pero los predicadores son pocos. Y esto debe cambiar si queremos que Dios sea glorificado. Así que la clave para poder agradar a Dios sin que esta gran cosecha se pierda es nuestra preparación. Y aquí entra nuestra parte, entra la parte del hombre. Miren, hay muchos que piensan que la gente en los tiempos de retos y desafíos de manera automática se levanta a la altura de la ocasión. Pero la verdad es que nadie se levanta a la altura de la ocasión. Lo que ocurre en tiempos de retos y desafíos es que todos caemos al nivel de nuestra preparación. En esos tiempos todos caemos sobre cierta base, y cuán bajo caigamos está determinado y medido por cuánto nos hemos preparado. Así que lo que ocurre es que siempre vamos a caer al nivel de nuestra preparación. Por ejemplo, cuando tú tienes que dar un examen, sea en el colegio, sea en la universidad, y estando allí te das cuenta de que estás frente a una prueba verdaderamente difícil, tú no te levantas de repente al nivel de la ocasión, del reto o del desafío. O sea, tú no te levantas sorpresivamente al nivel de dificultad de dicho examen. No, simplemente caes al nivel de tu preparación y vas a rendir el examen proporcionalmente a si estudiaste o no. Así que no hay nada mágico en ello. Por ejemplo, si tú vas a participar en una carrera, en una maratón, y no te has preparado, no me digas, hermano, que por la fe vas a sacar fuerzas de debilidad y vas a batir, vas a vencer, vas a ganar a aquellos que estaban en óptimas condiciones físicas y que se habían preparado bien. No, simplemente vas a caer al nivel de tu preparación, sea esta excelente o mediocre. Así que tu desempeño siempre va a reposar sobre la base
o plataforma de tu preparación, sea para que juegues un partido de fútbol o para que toques en un concierto. Por ejemplo, la gente que pretende escalar montañas siempre va a ponerse al nivel o a la altura, no del desafío, sino de su preparación. Si uno no se prepara, simplemente no lo logra. Y los buenos segadores saben que deben prepararse por adelantado antes que el fruto esté listo para ser cosechado. Así que, hermano, ni siquiera pienses que tú de manera automática vas a estar listo para cuando la cosecha venga. No, tú debes prepararte, debes hacer algo, debes adelantarte, debes ser proactivo, no reactivo. Y esto hace toda la diferencia. Y cuando la oportunidad venga, serás capaz de hacer aquello para lo cual te preparaste. Si no te preparas, simplemente no estás listo. Así que los verdaderos discípulos o seguidores del Señor Jesucristo averiguan con diligencia cuál es su voluntad para este tiempo y se preparan por adelantado para poder llevarla a cabo. Recuerden, ya lo hemos visto anteriormente, Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Ahora, no todos vivimos continuamente bajo situaciones de grandes retos. Es lo que hacemos en el tiempo de pocos retos lo que nos prepara para los altos desafíos. Así que si tú quieres estar listo, debes prepararte por adelantado. Y esta es la intención de esta serie, prepararnos. Así que existe en el discipulado un principio, el cual se encuentra en Lucas 6:40. El discípulo o aprendiz no está por encima de su maestro, pero después de haber sido completamente equipado, capacitado, preparado o perfeccionado, llegará al nivel de su maestro. Y miren, en Verdad y Libertad trabajamos para formar a Cristo en ti. Eso significa alcanzar la semejanza a Cristo, que seamos más como Él. Y este versículo lo explica claramente, porque nuestra meta en este proceso es ser llevados o conducidos hasta el punto en que cada vez nos parecemos más al Señor Jesús, siendo elevados o levantados más y más alto hacia el nivel de Cristo. Y en este caso, en el asunto puntual de ser sembradores de la palabra y cosechadores de almas, tenemos que estar bien preparados. Ahora, parte de nuestra preparación es que nosotros seamos entendidos con respecto al tiempo, la estación en la cual estamos viviendo. Y para esto vamos a ir a Santiago capítulo 5. Voy a leer los versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador aguarda el precioso fruto de la tierra, teniendo paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia, afirmen, afiancen, consoliden su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Qué tremendas verdades las que están registradas aquí. Aquí el apóstol Santiago conecta la segunda venida de Cristo con una gran cosecha, a la cual llama el precioso fruto de la tierra. Y miren, ese pasaje tiene un sentido escatológico. Aquí se establece una analogía agrícola, junto con un llamado a la iglesia a fijarnos y a observar a un labrador natural. Ahora, al mismo tiempo debemos recordar que Jesús había dicho en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y vemos aquí a este labrador del cual Santiago escribe con una anhelante expectativa. Escúchenme bien. El fruto de la tierra que Dios el Padre espera que sea cosechado en este tiempo es precioso para Él. Costó la sangre de su Hijo y para eso nos estamos preparando. Y Santiago añade diciéndonos que afirmemos nuestros corazones. Esto significa que necesitamos tener estabilidad en nuestras vidas en el tiempo previo a la venida del Señor. Porque miren, ¿y por qué lo dice? ¿Por qué la conexión entre esa firmeza de corazón con respecto a los tiempos en los cuales estamos viviendo? Porque esta época está caracterizada por el engaño y el temor. Y nosotros como creyentes, en vez de vivir engañados, alarmados y actuar como personas psicóticas, necesitamos tener nuestros corazones
asegurados, afianzados, afirmados, tranquilos, guardados en completa paz, preparados y listos para cosechar este precioso fruto. Y esto requiere de nosotros enfoque. Así que quiero hablarles acerca de qué es lo que debe ocurrir en la tierra antes que el Señor regrese. Porque Santiago nos dice aquí que Jesús viene pronto. Amén. Esta es una afirmación verdadera. Jesús viene. Y si su venida estaba cerca en aquel entonces, ¿cuánto más ahora en el año 2022? Así que Santiago está diciendo de que antes de la venida del Señor se tiene que recoger el precioso fruto de la tierra. Una tremenda cosecha de almas. Y el Señor no vendrá hasta que venga esta gran cosecha. En Isaías, el capítulo 53, cuando habla acerca de los sufrimientos de Cristo en la cruz, se nos dice que Él quedará satisfecho cuando vea el fruto de su aflicción. Eso es tremendo. Y miren, Santiago no nos está hablando aquí de una cosecha de frutos naturales, ni de algodón, manzanas, naranjas, peras. No, está hablando de una gran cosecha de almas, de vidas, de personas. Miren, el Nuevo Testamento claramente nos enseña que la era de la iglesia va a culminar con una gran cosecha de almas, con un gran avivamiento del Espíritu de Dios, el más fuerte de toda la historia de la iglesia. Ahora, conectemos los puntos. ¿Qué es lo que permite que una cosecha tome lugar? Por supuesto que se requiere algo más que solamente tierra. Se requiere agua, porque sin lluvia no puede haber cosecha. Y aquí se nos dice que después que la lluvia temprana y la tardía caigan, esa cosecha vendrá. Ahora, para que nosotros podamos comprender a cabalidad lo que Santiago nos está diciendo aquí, necesitamos en primer lugar familiarizarnos con los ciclos climáticos en Israel. Tenemos que entender algo acerca de las lluvias en Israel para poder apreciar realmente esta profecía. Y miren, en la tierra de Israel, el año del calendario civil judío empieza en el otoño, entre septiembre y octubre. Las lluvias que caen en otoño son llamadas la lluvia temprana. Son las primeras lluvias del año. Es llamada la lluvia temprana debido a que el año civil judío empieza en el otoño. Al año nuevo en Israel se le conoce como Rosh Hashanah. Rosh, cabeza, Hashanah significa del año, la cabeza del año, es decir, el primer día del año. Y en esa época en Israel es el tiempo de la siembra. Es decir, la tierra es labrada, la tierra es arada para poder recibir la semilla. Y en esta época del año se siembra el grano. El trigo es llamado trigo de invierno y se llama así porque es plantado antes que el invierno llegue. Ahora, sin esta serie de lluvias tempranas no se puede plantar, no se puede sembrar. Pero cuando la lluvia temprana cae, la tierra está húmeda, es arada y la semilla cae en la tierra. Así que la lluvia temprana del hebreo yoré hace posible la siembra. Ahora, existe más adelante en el año una segunda serie de lluvias que caen durante la primavera. Estamos hablando de entre marzo y abril. Y estas lluvias conforman lo que se conoce como la lluvia tardía. Y esta lluvia trae la cosecha a la completa madurez. El trigo alcanza aquí la etapa en que produce las grandes cabezas llenas de grano, resultando en una tremenda cosecha. Así que estas lluvias que vienen justo antes de la cosecha son llamadas la lluvia tardía. La lluvia tardía del hebreo malgosh hace posible la cosecha. Ahora, sin el agua, la siembra y la cosecha son imposibles. Es el agua la que las hace posibles. Así que en la tierra de Israel, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra y la lluvia tardía cae en el tiempo de la cosecha. La lluvia temprana cae en la tierra, pero la siembra y posterior germinación del grano, para eso cae, para la siembra y para la posterior germinación del grano. Y la lluvia tardía cae para la maduración del grano. Vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 11, para que podamos ver esto. Deuteronomio 11, versículo 14. Yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo. Está hablando de los tiempos relacionados con la agricultura. Tanto la lluvia temprana como la tardía. Y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Así que vemos claramente que ambas lluvias se utilizan en Santiago 5 para simbolizar la cosecha
de almas. Hemos visto algo natural, pero aquí hay una referencia también para algo en el espíritu. Ahora, vamos a ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Miren, la lluvia espiritual temprana cayó en Pentecostés, hace unos 2000 años atrás. Y la lluvia tardía será derramada al fin de esta era, al fin de la era de la iglesia. Entonces, la cosecha completa de esta era será recogida y luego el Señor vendrá. Ahora, vamos a poner los históricos. La era de la iglesia nació con gran poder, inició con gran poder y culminará de la misma manera, solamente que en un nivel muchísimo mayor. Estamos hablando de la dimensión del poder de Dios. La dimensión en Pentecostés fue la misma, pero el nivel será muchísimo más elevado. Entonces, la lluvia temprana o de otoño cae al momento de la siembra y la tardía o de primavera cae causando que el grano madure para ser cosechado. Una viene al principio y la otra lluvia viene al final del proceso agrícola. Así que después del otoño, donde se hace la siembra, viene el invierno, la temperatura desciende. Este es un tiempo largo, es un periodo largo. Y luego, obviamente, la temperatura empieza a subir nuevamente, pues llegamos a la primavera y una nueva serie de lluvias comienza a caer. Ahora, estas lluvias, conocidas como la lluvia tardía, son mucho más abundantes que las primeras. El trigo comienza a crecer rápidamente. Durante el invierno no hay mayor crecimiento. El trigo escasamente se levanta sobre la tierra, pero en la primavera, con la caída de la lluvia, el trigo crece rápidamente y produce las grandes cabezas de grano. Y hermanos, así será la cosecha del fin de nuestra era. Algo que nunca hemos visto, algo que nunca hemos experimentado. Vamos a ver multitudes viniendo a los pies de Cristo. Ahora, debemos saber que la cosecha no está lista en cualquier momento. Existe un cierto tiempo para la cosecha y para ello se requiere paciencia. Cada día el agricultor va al campo y revisa el grano, lo toma en sus manos. Si está demasiado húmedo no puede cosecharlo, si está demasiado verde tampoco puede cosecharlo. Él tiene que esperar hasta que todo esté listo. Y cuando todo está listo trae a toda la familia, sus amigos, y cada uno trabaja de día y de noche hasta que la cosecha es completamente recogida. Las mujeres se preparan de manera proactiva, trabajan en la cocina desde semanas antes. Preparan todas las comidas para el tiempo de la cosecha. Todo el equipo para el trabajo de la siega tiene que estar listo. No hay tiempo durante la cosecha para reparar el camión, ni tiempo para reparar las herramientas necesarias. Todo tiene que estar listo antes que la cosecha se inicie. Y lo que tenemos que entender es que existe solo un corto periodo o una ventana de tiempo para recoger la cosecha antes de que se eche a perder. Eso significa que tú no puedes ir al campo a cosechar en cualquier momento. Tampoco puedes ir demasiado temprano, ni tampoco demasiado tarde. Existe un tiempo, el cual es el correcto, y se requiere de la lluvia para que se pueda cosechar. Ahora, siendo todo esto cierto en lo natural, lo mismo es cierto en el ámbito del espíritu. Sin un gran movimiento del Espíritu de Dios, no puede haber una gran cosecha de almas. Escúcheme bien, el Espíritu Santo es el que utiliza el mensaje del Evangelio para traer convicción de pecado a los perdidos. Es cierto, nosotros predicamos la palabra, pero el Espíritu Santo obra en la gente. Ahora, Santiago nos dice que la gran cosecha del fin de la era de la iglesia vendrá como resultado directo de un tremendo mover del Espíritu Santo de Dios. El primero de esos movimientos fue al principio de la era de la iglesia en Pentecostés. Así que la lluvia temprana del Espíritu Santo cayó hace unos 2000 años, estamos hablando acá de 50 días después de la resurrección del Señor Jesús, y esta gran explosión de poder encendió tanto a la iglesia que empezó a expandirse por todos lados. Esta gran explosión de Pentecostés fue la caída de la lluvia temprana y allí nació la iglesia. Así que nosotros podemos mirar atrás y ver que las semillas fueron plantadas en aquellos días. Hubo un gran derramamiento del Espíritu de Dios y grandes cosas fueron realizadas. Podemos leer acerca de esto en el libro de Hechos. Así que la lluvia temprana en el día de Pentecostés hizo posible la era de la iglesia. Fue un tremendo mover del Espíritu que sacudió la nación entera de Israel y particularmente la ciudad de Jerusalén.
Pero también seguimos leyendo en el libro de Hechos y nos damos cuenta que el fuego no se detuvo allí, que corrió por todo el mundo conocido en aquel entonces. Y el evangelio fue predicado en todo el evangelio, en todo el imperio romano. Ahora, de hecho, la Biblia misma nos dice que toda Asia Menor fue evangelizada en el intervalo de tan solamente 2 años. Así que la lluvia temprana no fue el fin de la cosecha, fue solamente el inicio. Ahora, después que la primera serie de lluvias tempranas cayó, el clima cambió a invierno. Y esto es exactamente lo que ocurrió en la era de la iglesia. Si ustedes estudian la historia de la iglesia, van a darse cuenta que este patrón encaja perfectamente. La iglesia entró en un largo periodo oscuro, un periodo de oscurantismo conocido como la Edad Media. Porque después de Pentecostés, el invierno llegó y el trigo no creció. La iglesia empezó a ceder, a retroceder, comenzaron a comprometer la verdad. Cesaron de predicar la palabra. Las manifestaciones del Espíritu Santo empezaron a cesar. Y aunque la verdad de la palabra estaba allí escrita en las Escrituras, los hombres dejaron de predicarla. La reemplazaron por tradiciones. La iglesia entró en un largo invierno porque la verdad fue ocultada. La tradición empezó a robar a los hombres las bendiciones de Dios. Y luego se empezó a enseñar que la gente era salva tan solamente por hacer buenas obras o por comprar estampas de la iglesia. Pero tú no eres salvo por comprar estampitas. Tú eres salvo porque alguien te compró a ti. Tú fuiste comprado por precio de sangre. Así que gran parte de esta verdad se perdió. En la Edad Media ya se había perdido mucha de la verdad del principio, pero tuvo después que ser redescubierta. Pero al finalizar este largo invierno, la temperatura empezó a subir y hubo un hombre que redescubrió la verdad de la justificación por medio de la fe. Su nombre fue Martín Lutero. Y Martín Lutero en el siglo XVI empezó a predicar que el justo por la fe vivirá. Entonces el evangelio comenzó a crecer nuevamente, la primavera lentamente se estaba acercando y vemos ahora que actualmente la iglesia está alcanzando una etapa de gran productividad, nos estamos acercando a la etapa de la cosecha. Y miren, en los primeros días del siglo pasado, cosas empezaron a ocurrir. Hubo un grupo de personas que comenzó a buscar a Dios alrededor del año 1900. Y de repente fueron bautizados en el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y hubo avivamientos en la calle Topeka, en la calle Azusa, en Los Ángeles, en diferentes lugares. Comenzaron a manifestarse ciertas cosas. Y hemos visto allí en la historia ciertos chispazos, podemos oír los truenos, podemos ver algunos relámpagos por allí y la lluvia se está avecinando, pero aún no la hemos visto caer en su plenitud, aún está por venir. Así que la lluvia tardía está a punto de caer y eso, hermanos, será glorioso. Así que el Nuevo Testamento nos habla acerca de la gran cosecha del final de esta era y lo que ellos tuvieron hace 2000 años fue tremendo, pero fue solamente la lluvia temprana. Ahora nosotros estamos a punto de experimentar la culminación de las edades, porque la lluvia tardía va a caer. Y lo que vamos a ver antes de la venida del Señor es la más grandiosa cosecha de almas que el mundo y la iglesia jamás han visto. Así que no crean aquellos que comienzan a predicar tragedia y apostasía. El fin de la era de la iglesia no va a ser un tiempo en que la iglesia va a caer en apostasía y que solamente vamos a quedar tan solo unos cuantos miembros o un pequeño remanente. Eso no es así. El Padre va a ser glorificado a través de una gran cosecha. Cientos de millones van a ser salvos y cosechados para el reino de Dios. Y tenemos que creerlo. Así que, habiendo entendido ya esto de las lluvias temprana y la tardía, necesitamos enfocarnos en el avivamiento, en el gran avivamiento que está a punto de derramarse a nivel global. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la lluvia temprana y la lluvia tardía? Miren, la lluvia temprana cayó solamente en un sitio focalizado. Fue en la ciudad de Jerusalén. La de Jerusalén fue la primera iglesia en ser establecida. Y ese avivamiento se esparció desde allí, en círculos concéntricos cada vez más grandes, y la palabra corrió y fue glorificada. Ahora, ese evento marcó, como hemos dicho, el inicio de la era de la iglesia. Y hasta hoy vivimos disfrutando del efecto
de Pentecostés. Ahora, en Pentecostés vemos que el apóstol Pedro se levantó y predicó y citó al profeta Joel. Vemos aquí el cumplimiento de la profecía de Joel, pero ese cumplimiento fue solamente parcial, porque vemos acá una doble referencia. Vamos a ir a Joel 2 y voy a leer los versículos 21 al 32. Y miren cómo Dios le habla a la tierra. Y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo. Son palabras que son muy oportunas para este tiempo, ¿no? No temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales de campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo les resarciré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre. Pues yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor su Dios y nadie más. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto, y aquí hay un cambio, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor ha dicho. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda profecía de la restauración de Israel! Pero no solamente eso, vemos acá un tremendo derramamiento del Espíritu Santo, el cual ya hemos visto que cayó como la lluvia temprana en Pentecostés. Pero acá se nos está hablando de señales que son propias de lo que Jesús mencionó en Mateo 24, que son justamente previas a su segunda venida. Y aquí comienza a hablar acerca de una tremenda salvación, que la gente va a invocar el nombre del Señor y van a ser salvos por montones. Así que la profecía de Joel está aquí. Y tenía que ver, como dije, con Israel en lo natural, pero tenemos aquí también lo que se conoce como la ley de la doble referencia, porque nuevamente se utilizan las lluvias temprana y tardía para simbolizar el derramamiento del Espíritu Santo, correspondiendo, por supuesto, con ambas lluvias. Así que, como ya dije, observamos que esta profecía se cumplió parcialmente en Pentecostés, pero se extiende por los corredores del tiempo a lo largo de la era de la iglesia. Vemos que se extiende hasta el final, hacia los días previos de la venida del Señor. Así que, hermanos, preparémonos, porque la lluvia caerá primero y luego habrá abundancia de salvación y luego volverá el Señor. Ahora, nosotros estamos viendo, hermanos, una y otra vez cómo la Biblia asocia la lluvia tardía con la segunda venida de Cristo. Vamos a ver otra profecía que fue también dirigida a Israel. Eso se encuentra en el libro de Oseas, el capítulo 6, los versículos 2 y 3. Dice: Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Dispuesta o segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía a la tierra. Acá tenemos una tremenda promesa, una tremenda profecía que habla de la restauración de Israel y conecta la segunda venida del Señor con la lluvia tardía cayendo sobre la tierra. Miren, el Señor Jesús se fue aproximadamente al cielo en el año 33 después de Cristo. En el capítulo 1 de Hechos leemos acerca de su ascensión. Y aquí se menciona que Él vendría después de 2 días. Ahora hay una clave en los pasajes escatológicos que 2 de Pedro 3:8 nos da.
Porque para con el Señor, dijo Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando aquí se habla de que Él iba a regresar después de 2 días para resucitar espiritualmente a Israel, está hablando acá acerca de 2000 años. Y también dice que ellos entrarían al tercer día o al tercer milenio siendo ya salvos. Y ahí estamos hablando justamente de Israel en el milenio. Pero antes de todo esto vendrá la gran cosecha al final de la era de la iglesia. Así que, hermanos, al final de la era de la iglesia, las cosas se pondrán aún más emocionantes que las que leemos que ocurrieron en Pentecostés. La iglesia ya está esparcida por todo el mundo. Ya no es solamente la iglesia en Jerusalén, ahora hay iglesias locales prácticamente en cada nación de la tierra, inclusive en las naciones en donde las iglesias están prohibidas. Existe lo que se conoce como una iglesia subterránea, una iglesia perseguida. Pero miren la profecía. La lluvia tardía caerá sobre toda carne, sobre toda la humanidad y en todo lugar a la vez. Y no estará focalizada en un solo lugar como ocurrió en Pentecostés. No, hermanos, esto va a ser tremendo, va a ser simultáneo, va a ser glorioso. Ese avivamiento, por así decirlo, será la sumatoria de todos los que lo precedieron. Será una combinación de todos los avivamientos anteriores y de suprema magnitud. Ahora, para no ir muy lejos, miremos simplemente el siglo XX. En el siglo XX hubo una serie de avivamientos del Espíritu Santo, a través de los cuales Dios estaba restaurando ciertas verdades en su iglesia que habían sido ocultadas. Y primero, como hemos visto ya, a partir del año 1900, primero Dios restauró el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Después, desde el año 1948 hasta 1958, vemos que la sanidad como una posesión de la iglesia fue restaurada. Hubo un avivamiento tremendo de sanidades en diferentes lugares. Luego, alrededor del año 1967, vemos que las manifestaciones o carismas del Espíritu Santo fueron restaurados, en lo que se conoce como la renovación carismática. Luego el Espíritu Santo puso mucho énfasis en la fe, en la integridad de la palabra de Dios. Estamos hablando de 1973 aproximadamente, donde Dios comenzó a restaurar el ministerio del maestro y la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo. Luego, en las siguientes décadas, hubo una restauración de la alabanza, de la adoración y también acerca del ministerio quíntuple, porque tradicionalmente solamente se reconocía el ministerio del pastor y el ministerio del maestro de escuela dominical. Y bueno, vemos que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros, todos operando en este tiempo. También se restauró más adelante lo que es el asunto del liderazgo, la importancia del carácter y por supuesto la santidad. Entonces, ¿qué vamos a ver en esos últimos días, hermanos? Vamos a ver a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros verdaderos que el Señor llamó y levantó, caminando en la plenitud de su unción, para poder operar sin precedentes en su oficio y en la posición ministerial para la cual ellos fueron llamados, puestos, establecidos en el oficio en el cual ellos están parados. Vamos también a ver al resto de la iglesia, al cuerpo de Cristo operando como un solo hombre. Todos los miembros de la iglesia local trabajando como un solo hombre, unidos, bien coordinados. Los dones, manifestaciones y operaciones de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo se van a multiplicar. Así que todos nosotros tenemos que involucrarnos en esto como segadores y como pescadores de hombres. Así que necesitamos prepararnos. Y tenemos que pasar de ser espectadores pasivos a participantes activos. O sea, Dios quiere que nosotros seamos los que hacen que las cosas ocurren. Obviamente no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo se va a derramar. Pero nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que estar listos, en comunión con Él, bien preparados. Hermanos, nadie duda que estamos viviendo en los últimos días antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decir con toda confianza que son los días más emocionantes de la historia de la humanidad. Aunque el pecado aumenta de día a día, aunque la maldad
está incrementándose y golpea cada vez más a mayor número de personas, a pesar de que hay guerras y rumores de guerras, a pesar de que hay enfermedades, mucha gente muriendo, pandemias y plagas mundiales, a pesar de que hay grandes desastres ecológicos, terremotos, volcanes erupcionando, vendrán tsunamis y todo esto, a pesar de que la naturaleza está castigando a los seres vivos de este planeta con incendios y todo esto. O sea, estamos ya a las puertas. Y tú puedes preguntarme, ¿y qué de emocionante tienen estos días? Porque todo esto son señales del cumplimiento inminente de los tiempos. Cristo está cerca, está muy cerca. Pero mientras muchos predican solo acerca de la gran tribulación, los sellos, las copas de la ira, las trompetas, habla del anticristo, el 666, la marca de la bestia. O sea, yo encuentro en mi Biblia que antes de que todo esto acontezca, antes de todo esto la iglesia se va a levantar en poder y en conocimiento verdadero del Dios Todopoderoso. El conocimiento revelado de la palabra. O sea, estoy hablándoles de una iglesia gloriosa, triunfante. Una iglesia cuya gloria es mayor que la gloria de la iglesia primitiva. Yo les tengo buenas noticias. Todavía la iglesia no ha visto la plenitud del poder de Dios derramado sobre la tierra. O sea, nosotros vamos a hacer las obras mayores que Jesús dijo que haríamos si creíamos en Él. Y nosotros somos gente de fe. O sea, me estoy refiriendo a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, que van a ocurrir al final de la era de la iglesia. Y esto nos habla acerca de prodigios, señales, maravillas, salvación de multitudes. Eso nos está hablando de la gloria de Dios manifestada aquí en la tierra, manifestada a través de la iglesia. Y no les estoy hablando acá de una reunión en donde Dios se manifiesta o se mueve. Les estoy hablando acá acerca del cielo en la tierra. Les estoy hablando de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Les hablo de la visitación más gloriosa del poder y la presencia de Dios sobre este planeta antes del fin de las cosas como las conocemos hoy. Les estoy hablando acerca del poder de Dios derramado sobre toda carne en las iglesias, con gente anhelando más y más de Dios. Ahora, muchas veces se utiliza la palabra avivamiento. ¿Y qué cosa es un avivamiento? Un avivamiento es una visitación o manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que tiene como consecuencias santificación en el pueblo de Dios, una tremenda cosecha de almas, prodigios, señales, maravillas, la sociedad siendo sacudida e impactada, produciendo un temor reverente de Dios, produciendo unidad y abundante amor entre los hermanos, pero también trayendo como resultado persecución. Y todas estas características las vemos en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos es un mapa que nos describe cómo la iglesia primitiva operó en el avivamiento de Pentecostés. Pero Dios nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que el avivamiento, hermanos, está a las puertas. ¿Dónde empieza? ¿En algún lugar por allí o más allá? No, el avivamiento empieza en uno mismo. Tú tienes que tener un deseo, una pasión, no solamente por las cosas de Dios, sino por Dios mismo. Es bueno anhelar y ver que Dios se mueve. Es bueno ver que Dios sane a las personas, que Dios salve a las personas y que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo y fuego. Pero mucho mejor es anhelar a Dios mismo. Y recuerden, la obra de Dios primero comienza en nosotros. Así que, hermanos, preparémonos para la gran cosecha. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has traído a este día y a esta hora. Sabemos que somos privilegiados por ser los segadores del fin de esta era. Señor, nos vamos a preparar, disponemos nuestro corazón. Tu palabra dice que del hombre es la disposición del corazón, pero del Señor la respuesta de la lengua. Señor, nuestros corazones están listos, dispuestos. Queremos conocerte más. Queremos profundizar en ti, en tu palabra. Y Señor, queremos estar en el centro de tu perfecta voluntad. Queremos agradarte, traer gozo y satisfacción a tu corazón. Gracias, Padre, en fe te damos por la tremenda cosecha que va a ser recogida para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que vivir con expectativa. Ahora, si tú has escuchado este mensaje y quieres recibir a Jesús en tu corazón, bueno, no te demores más.
Hoy es el día de salvación. Así que si tú quieres ponerte a cuentas con Dios, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y Él pagó un precio por tus pecados para que tú recibas su perdón, y sobre todo algo mejor que el perdón es que tú seas cambiado por dentro, recibiendo un nuevo corazón. Dios quiere hacerte a ti una nueva criatura, una nueva creación. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, repite conmigo esta oración en voz alta de todo corazón. Dios de los cielos, reconozco que he pecado contra ti. Acudo a ti por salvación. Jesús, invoco tu nombre. Te confieso como mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y creo que el Padre te resucitó. Y ahora mismo yo recibo tu perdón, recibo salvación por la fe en tu nombre. Amén.